Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí un viernes más de esto, dice la Biblia. Queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan, que se conectan a la radio en este momento y los que van a conectarse después también. Dios les bendiga con un nuevo tema. ¿Quería saludar, Jorge? Sí, Dios les bendiga a los hermanos que escuchan esta transmisión y amigos también que puedan escuchar la transmisión. El Señor les bendiga ricamente en esta noche. Y bueno, vamos a considerar un tema en esta noche que lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mejor dicho, vamos a considerar el tema a la luz del Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Es un tema muy importante, es el tema del diezmo. El tema del diezmo y las ofrendas. Entonces, es un tema polémico. Es un tema polémico, muy debatido en el ambiente cristiano, ¿cierto? Por la cuestión de que si el diezmo en este tiempo del Nuevo Testamento de la Iglesia sigue vigente, la Iglesia tiene que seguir dando el diezmo como lo hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o no tiene que dar el diezmo, solamente tiene que dar ofrenda. Bueno, hubo mucho debate sobre este tema y hay interpretaciones, diferentes pensamientos, diferentes formas de encarar este tema, así de los distintos hermanos, ¿cierto? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y bueno, nosotros vamos a considerar este tema entonces a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, el propósito es que podamos ser de bendición en esta noche para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Bien, también queríamos comenzar el programa haciendo una oración, ya que uno de nuestros hermanos ha perdido a su esposa hace unas horas. Entonces queremos encomendar la vida de nuestro amado hermano pastor Roberto Córdoba en las manos del Señor, para que el Señor consuele su corazón, a su familia y a todos los que amaban a Beatriz. Beatriz ya está con el Señor, ya no sufre más. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza preciosa de volvernos a ver, porque la palabra así lo dice, que nos vamos a encontrar nuevamente con nuestros seres queridos. Jorge, ¿qué te parece si haces una oración por esta familia que ha perdido a una mamá o una esposa? Bueno, vamos a orar entonces. Padre amado que estás en los cielos, venimos a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo para, Padre amado, rogarte para interceder por nuestro hermano pastor Roberto, Padre amado, que ha perdido Córdoba, que ha perdido físicamente a su esposa, ha sido llamada a la patria celestial. Te rogamos, Padre amado, por el hermano que está en esta situación. Hace muy poquito que entonces su esposa partió ya a la presencia, a tu presencia, y amado Padre, queremos rogarte por él, por sus hijos, por su familia, porque seguramente estamos en este cuerpo, en esta carne, y la partida de un ser querido, como en este caso como una esposa, siempre produce, Padre amado, tristeza en la carne, por supuesto, tanto del esposo como de los hijos, de los parientes. Y Padre amado, que te rogamos que tú les consueles, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas en esta hora. Pero Padre amado, por el otro lado sabemos que en los hijos de Dios tenemos una esperanza gloriosa, sabiendo que el apóstol Pablo decía, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Padre amado, sabemos que el que parte con su fe en el Señor Jesucristo de este mundo, realmente tiene el descanso, la paz eterna. Dice tu palabra, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, el apóstol Juan dice, oí una voz del cielo que me decía,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. Y Padre amado, qué consuelo nos da tu palabra, Señor, sabiendo que ahora sí, a partir de esta vida, el creyente entra en el verdadero descanso. Esta vida con sus problemas, con sus situaciones, con las cosas que vienen al cuerpo, enfermedades, ya han quedado atrás. La hermana ya está en una otra dimensión, disfrutando de la paz eterna con el Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que abrazamos todos los hijos de Dios. Pero te rogamos, Padre amado, pero en la carne, por supuesto, la separación, el ya no estar ya más con ese ser querido, por supuesto que produce tristeza, produce dolor. Pero Padre amado, tú eres el único que puede consolarles sus corazones. Y te rogamos por ellos y por sus parientes. Padre amado, te rogamos todas estas misericordias, todas estas bendiciones, por los hermanos allá de la iglesia también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a un tema musical y empezamos con el tema de esta noche. Bien dijiste que es un tema complejo, un tema muy charlado, muy hablado, muy disputado también. Cuando de dinero se trata, siempre trae algún dilema, ¿no? Sí, seguro que sí. Tendríamos que empezar por el Antiguo Testamento. Queremos considerar primero en el Antiguo Testamento el tema del diezmo. O sea que empezó con el... Claro, ¿cuándo aparece el diezmo? Claro. En el Antiguo Testamento, desde que comenzó la humanidad. Podemos empezar a recorrer desde el Génesis, ¿no es cierto? Para ver cuándo empezó esto del diezmo. Y por supuesto, lamentablemente, aquellos que están lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, de la iglesia, que ignoran todas estas cosas, bueno, ante los malos testimonios la gente siempre juzga. Claro, habla, juzga, mal, sí. Cuestiona, y a veces con mucha razón. Sí. Pero sí, se puede decir que han abusado de esto muchas personas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Eso lamentablemente pasó y pasa. Pasó, está pasando y va a seguir pasando. Pero entonces, si empezamos a recorrer en el Antiguo Testamento, ahí encontramos en el capítulo 14, esto ya es después del diluvio, ¿no es cierto? Porque antes no aparece el diezmo. Después del diluvio, cuando se vuelve a poblar la tierra por medio de Noé y de su familia, ya en el capítulo 14, Dios entonces llama a Abraham, y de Abraham iba a nacer el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel no nació, digamos, en Abraham. Uno, si le pregunta a cualquiera cuándo nació el pueblo de Israel, de dónde salió, y por supuesto, de Abraham, salió de Abraham, de la descendencia de Abraham. Pero el pueblo de Israel nació mucho más antes que desde Abraham. Digamos que en Abraham se hizo realidad el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, sus descendientes. Pero el pueblo de Israel nació en la mente de Dios. Allá, cuando Dios estaba en la eternidad, cuando no había ningún cielo creado, no estaban creados ni los ángeles, no había nada. Solamente la eternidad, esa dimensión que solamente Dios habita allí. Allí en la mente de Dios nació el pueblo de Israel. Y por medio de ese pueblo iba a venir el Mesías. Entonces, pero volviendo aquí a la palabra de Dios, en el capítulo 14 encontramos a Abraham, que Dios lo llama a salir de su pueblo, de su parentela, y lo iba a él y a su descendencia, lo iba a introducir, lo iba a llevar hacia una tierra prometida.
Pero antes de eso, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, y vaya a la tierra donde Dios lo iba a guiar, vemos que Abraham sale con su sobrino Lot, y esto trajo algunas consecuencias. Y aquí en el capítulo 14 hubo una guerra entre 4 reyes contra 5 reyes, y Lot estaba involucrado allí, y entonces Abraham forma un ejército, y entonces él va a recuperar a su sobrino Lot. Entonces el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, este era uno de los reyes que había perdido, eran 4. Uno de estos 4 reyes que habían perdido contra los otros 5 era Kedorlaomer. Entonces dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y él, Abraham, y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Entonces sale este rey Melquisedec al encuentro de Abraham y lo bendice, y dice que Abraham le dio el diezmo. Entonces, pero este fue un caso particular, un caso particular. No estaba establecido, Dios no había dado ningún mandamiento que toda la gente que había nacido, que se había establecido ya en distintos lugares, le tenía que dar el diezmo. Eso no era así. Pero Abraham voluntariamente le da el diezmo a este sacerdote Melquisedec. Y después el otro caso que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob le hace una promesa a Dios, que si Dios lo bendecía, allí en el capítulo 28 de Génesis, que si Dios lo bendecía, él le iba a dar la ofrenda de todos sus bienes a Dios. Y entonces, esto también era otro caso particular, ¿cierto? Y no es que después su familia, la familia de Lot, tenía que seguir haciendo diezmando. No, esto era algo personal. Entonces, bueno, la historia sigue y vemos que Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, y entonces se instalan, se van por distintas circunstancias, porque vino un hambre, dice la palabra de Dios. Ellos venden a uno de sus hermanos a Egipto. Sabemos la historia de José. Y José llega a ser el segundo después del rey de Faraón. Cuando viene ese tiempo de hambre, esos años de hambre, José hace subir o traer a toda su familia, Lot y todo lo que tenía, sus hijos, sus siervos, y suben a Egipto, y allí están como 400 años, 430 años, y allí se hace numeroso el pueblo de Israel, y después Dios los saca por medio de Moisés al desierto, para conducirlos a la tierra prometida, porque no tenían una tierra ellos, un lugar, y entonces llegan hasta la tierra prometida, pero habían estado 40 años dando vuelta en el desierto por causa de que habían tentado a Dios y se empezaban a quejar allí en el desierto, etcétera. Por desobediencia. Y ellos hicieron, por decirlo así, de alguna manera, hicieron que Moisés peque contra Dios. Y entonces este pecado de Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida junto con los judíos. Dios le dijo que no iba a entrar, que la iba a mirar, se paró allí en el límite, en el monte, y Dios le dijo que mire toda la tierra, que era la que iba a heredar el pueblo de Israel. Y después Josué, que era el ayudante de Moisés, es el que introduce al pueblo judío, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Entonces entran, conquistan a todos esos pueblos que estaban allí y se establecen allí.
Y Dios le dice, cuando se establecen, Dios le dice que tenían que dar el diezmo de todo. Por ejemplo, en Levítico 27:30, que lo tengo aquí, Levítico 27:30, dice así. Ahora, sí, lo que no dijimos es que cuando ellos salen de Egipto, por medio de Moisés, Dios hace un pacto con ellos. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y es el pacto del Antiguo Testamento que es establecido por medio de la sangre y unos sacrificios. Allí es cuando Dios les da la ley de los 10 mandamientos y muchos mandamientos más. Entonces, Dios le dice a Moisés que tenían que construir un tabernáculo de reunión donde Dios iba a descender a ese tabernáculo y de allí iba a hablar con Moisés y para que Moisés transmita a todo el pueblo el mensaje de Dios. Y entonces le da instrucciones cómo tenía que ser el tabernáculo y Dios le dice que él iba a separar de las 12 tribus de Israel a la tribu de Leví para que sean sus sacerdotes. Ellos, la tribu de Leví, era la que iba a entonces administrar delante de Dios, eran los responsables de las cosas espirituales, de enseñar la palabra de Dios, del culto, de los sacrificios, etc. Entonces, Dios le dice que estos, los levitas, cuando entren a la tierra prometida, no iban a heredar ninguna tierra, pero sí el resto de las tribus. Y entonces Dios le dice que cuando entren a la tierra prometida, ellos tenían que darle el diezmo de todo, porque entonces allí ellos iban a vivir, era una tierra muy fértil, y entonces el pueblo iba a ser un pueblo agricultor, un pueblo ganadero, que iba a vivir de eso. Y entonces Dios le dice que los primeros frutos, las primicias de la tierra, tenían que ofrendarla a Dios, tanto de los árboles, de los frutos, como de los animales. Aquí en Levítico 27:30 le dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, y todo, versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que se pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entonces, ellos tenían que darle el diezmo de todo. De los animales, de los frutos de la tierra, etcétera, y también de los hijos, el primogénito también. Ahora, entonces, allí nace el diezmo. Esto es algo exclusivo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Ahora, no es que Dios necesitaba que le den el diezmo. Dios no necesita de nada, porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios no necesita el diezmo de nadie. Pero Dios le impone el diezmo, le establece el diezmo para que ellos, al entrar a la tierra prometida, siempre tengan presente que tanto esa tierra como todo lo que ellos iban a llegar a obtener ahí, venía de Dios, exactamente. Porque ya le dice acá en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio 4, creo que es, yo te digo bien. Perdón, 6, creo que. Versículo 10, Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste,
viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces Dios le dice que cuando lleguen allí, entren en la tierra, no vaya a hacer cosa que se enaltezcan ellos y digan: por la fuerza de mi mano, por mi fuerza, por lo que yo soy, he alcanzado todo lo que tengo. Entonces dice que subirá la ira de Jehová contra el pueblo de Israel y los iba a disciplinar. Entonces, el diezmo fue establecido al pueblo de Israel para eso, para que ellos siempre tengan presente que tanto la tierra como todo lo que iban a prosperar era de Dios, venía de Dios, de parte de Dios, ¿no es cierto? Ese era el objetivo. Y bueno, también porque, por ejemplo, la tribu de Leví, cuando ellos entran a la tierra prometida, la tribu de Leví era la única tribu que no iba a conquistar ninguna tierra, porque ellos eran los sacerdotes consagrados para servir a Dios. Ellos, por ejemplo, entonces cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y se instala en distintos lugares, los levitas tenían que distribuirse también por todo el pueblo de Israel. Y cada tribu que había conquistado un lugar, tenían que darle un lugar para vivir a los levitas. Pero ellos no tenían una tierra asignada para conquistar. Entonces, los diezmos que ellos tenían que ofrendar a Dios tenían que ser para el mantenimiento de estos levitas, que estaban dedicados completamente al servicio de Dios, porque así Dios lo había establecido. Entonces, otra de las cosas por las cuales ellos tenían que dar el diezmo era para el mantenimiento de los levitas, para los pobres, para los extranjeros que no tenían nada. Ellos tenían, para eso era el diezmo, y también tenían que llevarlo a los sacerdotes para el mantenimiento del templo. Bueno, entonces ellos entran en la tierra prometida, se instalan, y ellos entonces tenían que diezmar, aparte tenían que ofrendar también. Pero esto no lo tenían que hacer como algo mecánico, no era algo mecánico, algo rígido, sino que era una forma de agradecimiento a Dios, de adoración hacia Dios, ¿no es cierto? Con un corazón alegre, con un corazón agradecido por todo lo que Dios los había bendecido, sacándolos, librándolos de Egipto, de sus enemigos, las maravillas que ellos vieron, dándoles esa tierra y bendiciéndolos. Entonces, si ellos cumplían, andaban de acuerdo a la palabra de Dios y también daban ese diezmo con alegría, esa ofrenda con alegría, Dios los iba a prosperar siempre, los iba a bendecir. Pero lamentablemente no siempre fue así, Y el punto es que el pueblo de Israel empezó a decaer, a declinar espiritualmente, empezó a alejarse de Dios, y bueno, eso trajo como consecuencia que deje de ofrendar y deje de dar el diezmo, y bueno, eso trajo su consecuencia. Cuando el pueblo de Israel dejaba de ofrendar, dejaba de dar el diezmo, bueno, entonces venía la escasez del pueblo de Israel, venían las consecuencias. Dios ya le había dicho: cuando ellos se alejen, se aparten su corazón, que no anden de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, Dios no los iba a bendecir y le iba a faltar en todos los aspectos, iban a tener necesidad. Y aquí, por ejemplo, cuando el rey David, ellos entran a la tierra prometida y estaban siendo gobernados por medio de jueces, y llega un momento que ellos dicen: no, ya no queremos que Dios nos siga gobernando así, nosotros queremos un rey como tienen todas las naciones. Bueno, entonces Dios le levanta a Saúl. Saúl como rey es un fracaso, y Dios escoge al rey David. Lo levanta al rey David, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y el rey David
dice, no, hay que hacer un edificio de material. Ya no, Dios no puede estar así. Cada uno de nosotros tiene sus hermosas casas y el arca de Dios está allí en esa tienda, en esa carpa. Tiene que haber un santuario que sea glorioso y allí meter el arca. Y entonces Dios le dice, has pensado bien, pero tú no vas a edificar el templo, lo va a edificar tu hijo Salomón. Y Salomón edifica un templo majestuoso, que era igual que la carpa, pero nada más que era de material, era de oro, etcétera. Era algo majestuoso el templo que hace Salomón. Y por supuesto estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde allí desciende la gloria de Dios. Ahora, ese templo tenía un recinto alrededor, un perímetro alrededor, que antes tenía cortinas, pero ahora era de material, tenía muros ahora. Y adentro, ahí estaban las habitaciones de los sacerdotes, pero había una habitación que se había construido para que allí los sacerdotes guarden todas las ofrendas del pueblo. De allí era para darle a los pobres, para darle a los levitas, para el templo mismo, etcétera, para las viudas. Y miren, y la decadencia del pueblo de Israel los llevó a que en un momento, en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías va a reconstruir la ciudad y el templo, porque ellos, por haberle dado la espalda a Dios, Dios permitió que venga Nabucodonosor y destruya la ciudad y el templo. Y entonces Nehemías tiene la oportunidad de ir y reconstruir nuevamente la ciudad, cuando él era copero del rey Artajerjes. Entonces ahí podemos leer en el libro de Nehemías la decadencia del pueblo de Israel. Una de esas habitaciones que eran exclusivas para guardar las ofrendas, ¿saben lo que habían hecho los sacerdotes que estaban viviendo lejos de Dios, pero que seguían allí en el templo? Seguían allí ofreciendo todo, pero ya todo era ritualismo y nada más. Habían limpiado esa habitación, es decir, que ya no se guardaban más las ofrendas de Dios allí, y la habían preparado para que allí habite un pagano. Habían metido a un pagano que era pariente de uno de los sacerdotes, lo habían metido allí y habían dado esa habitación para que allí viva. Entonces, dentro del templo, habían sacado todas las ofrendas que había allí, que había sido dedicado para Dios ese lugar, y lo habían preparado para que allí habite, para que allí viva un pagano idólatra. Tremendo el pecado a lo cual llegaba, ¿no es cierto? Y nosotros lo podemos leer aquí en el libro de Nehemías. Nehemías es un libro extraordinario. Nehemías va a reconstruir la ciudad, y allí estaba Dios con Nehemías, ¿no es cierto? Y se le llama el reformador. Nehemías el reformador, porque hacía falta un hombre así. A ver si lo encuentro acá. Miren, acá dice, versículo 6 del capítulo 13, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, porque Nehemías fue varias veces a Jerusalén, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara, es decir, una habitación en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes.
Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ahí está. Dice, ¿qué hizo Nehemías cuando vio el pecado que estaban cometiendo allí, permitiéndole a este pagano meterse allí donde tenían que estar las ofrendas de Dios? Les sacó todos los muebles y los tiró a la calle, dice, tremendo, y los reprendió y les dijo, ¿cómo van a cometer tan gran pecado? Allí tienen que estar las cosas de Dios. Nehemías el reformador. Bueno, miren, a este punto había llegado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es lamentable, después ya vamos a ir a una pausa musical. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina ya allí en el libro de Malaquías? Miren, la decadencia espiritual del pueblo de Israel en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, un pasaje que todos los conocemos, ¿cierto? Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ese punto había llegado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y después vamos. Bueno, seguimos con el tema de esta noche, que es el diezmo, y estábamos hablando del pueblo judío, que esto era exclusivo para ellos, ¿no? Esta ordenanza de Dios de que dieran el diezmo de todas las cosas que tenían, de los animales, de los frutos de la tierra y de todo lo que poseían. Claro, lo que Dios le quería dar a entender era que todo es de Dios, todo es de Dios. Y que nada habían conseguido, claro, con su propia no es esa cuenta fría del cuánto es el diezmo y el cálculo de cuánto le tengo que dar. Lo que Dios le estaba dando a entender por eso, era justamente eso, que lo que tenían era porque Dios les había dado, todo viene de Dios, todo es de Dios, no es el 10%, todo es de Dios, pero era para que no se olviden. Ahora, entonces, esto era algo exclusivo del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, pero igual, eso que decís que era exclusivo del pueblo de Israel, en la actualidad se sigue haciendo. Hay muchos empresarios que son judíos que mandan sus diezmos a Israel. Claro, bueno, porque ellos siguen todavía el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento. Exactamente. Algunos siguen haciéndolo en la actualidad. Sí. Muchos empresarios, muchas personas que tienen mucho dinero. Pero claro, ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento vemos allí cómo el Señor los reprende, porque ellos diezmaban, lo hacían, eso del diezmo lo hacían rigurosamente, sí, esa cuenta fría del diezmo. Sí. Pero olvidaban lo más importante de la ley, le dice el Señor, que es la justicia, la misericordia. Sí. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro del diezmo. Entonces, ellos habían caído en eso también, porque el Señor le dice, su corazón está lejos de mí, con sus labios me honran. Entonces esa cuenta fría del diezmo que ellos hacían no servía para nada. Dios no quería saber nada de eso, porque lo otro era lo que ellos dejaban de lado, la misericordia, la justicia. Bueno, entonces cuando venimos al Nuevo Testamento, miren, vamos a notar un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento que establece el Señor Jesús, ahora a partir de su resurrección, cuando comienza la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se empieza a predicar el Evangelio y se empiezan a establecer en distintos lugares las iglesias. Miren, y
uno empieza a buscar sobre el diezmo y no encuentra. No aparece versículo, no aparece. En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles no aparece. ¿Por qué? Porque ahora iba a cambiar todo. Dios iba a formar un pueblo, no como el pueblo de Israel. Este pueblo que Dios iba a formar iba a ser con una minoría de judíos, pero el resto, el grueso, iban a ser todos gentiles de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces, no es que todo lo que se iban a convertir a Cristo ahora por medio de la fe, de la predicación del Evangelio, iban a formar un solo grupo y Dios le iba a dar otra tierra prometida para conquistar. No iba a ser así, no es así. Ahora, ¿qué iba a haber? Ahora iba a haber grupos en distintos lugares del mundo que crean en el Señor Jesucristo y se iban a congregar al nombre del Señor. Iba a haber asambleas, se iban a empezar a establecer asambleas, iglesias, congregaciones. Eso es lo que iba a haber ahora. ¿Y dónde iban a estar? En cualquier lugar, en cualquier lugar. Allá en Oriente, en Occidente, en Alemania, en Italia, en Argentina, en todos los lugares. Entonces, bueno, no como el pueblo de Israel, que Dios les dio una tierra y Dios les pedía de esa tierra el diezmo, las primicias. Acá iba a ser, es distinto ahora, totalmente distinto. Además, que la tribu de Leví, que había sido separada para el sacerdocio, ya quedaba sin vigencia. ¿Por qué? Porque ahora todos los creyentes son sacerdotes, pueden ministrar delante de Dios. Ahora los sacrificios que ofrecemos son espirituales. Entonces, ya la tribu de Leví no iba a tener nada que ver en este Nuevo Testamento, en este nuevo pueblo que se llama la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde todas estas congregaciones que se iban a establecer por la predicación del Evangelio iban a tener sus propios guías espirituales, líderes que Dios iba a levantar de allí, pastores, ancianos, obispos, etcétera, maestros, diáconos, que iban a guiar al pueblo espiritualmente. ¿Quién iba a ser la cabeza? Cristo, el Espíritu Santo guiando esa congregación a través de las Escrituras y de los ancianos, etcétera. Es decir, algo totalmente distinto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba regido por un rey, pero en la iglesia no hay un rey. Bueno, sí, es el Señor, pero en la iglesia la cabeza es el Señor. El mismo Señor. Claro, exactamente. Todo iba a cambiar. Además, todos los de esa congregación iban a ser capacitados con dones espirituales para un servicio. Tanto las mujeres como los hombres iban a tener otra responsabilidad de ser pastores, evangelistas, maestros de la palabra, etcétera. Se iba a abrir otros ministerios, otros servicios que en el Antiguo Testamento no existían. O sea, algo totalmente distinto iba a ser el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, el sumo sacerdote iba a ser levantado el Señor Jesús en su resurrección como sumo sacerdote, como así fue. Salmos número 110. Siéntate de a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Dios le dijo que él era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, ya nunca más iba a reemplazarlo nadie al Señor Jesús en el cargo de sumo sacerdote, porque él ahora dice: yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Ya no muere más. Por lo tanto, el sacerdote para siempre es el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, y todos nosotros somos sacerdotes que ministramos delante de él. Entonces, todo distinto, todo diferente al Antiguo Testamento. Además, el Señor viene de la tribu de Judá y nada que ver con la tribu de Leví. Es decir, entonces, por eso el diezmo era exclusivo del pueblo judío. Dios hizo un plan para ello, un programa, y la iglesia es totalmente un pueblo con algo distinto, diferente. Entonces, todo eso de ir al templo, de ofrecer sacrificio, había caducado, había cesado. La tribu de Leví también. Todo ese ritualismo, ya no hay que guardar las lunas, ni las fiestas que hacían los judíos, las 7 fiestas que tenían en el año, nada de eso. La doctrina de los apóstoles no es la del Antiguo Testamento.
lo que no iba a pasar del Antiguo Testamento es la ley moral. La ley moral. Ahora, en este tiempo ya no hay que guardar la ley para ser salvo. La salvación se basa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora obedecemos a Dios por amor. Entonces, no encontramos el diezmo en el Nuevo Testamento. No habla de diezmo. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles y a todas las cartas, no habla de diezmo. Sí, lo que habla es de ofrenda, de la ofrenda. Ahora, pero si el diezmo lo daban los judíos que estaban bajo la ley, ¿cierto? Y ellos daban el diezmo de todo, ¿cuánto más nosotros tendríamos que darlo? Pero no solamente el diezmo, mucho más que el diezmo. Porque este nuevo pacto es superior. No un monto, todas las bendiciones que tenemos nosotros son superiores al pueblo de Israel. Cuando le preguntaron a Jorge Copazo, ¿te acordás en el programa de La Puerta? Le preguntaron qué le parecía el diezmo, el 10%, y él dijo una miseria con todo lo que Dios le daba a él. Claro, exactamente, es una miseria para este tiempo el diezmo. O sea, tendríamos que dar mucho más que el diezmo. Exacto. Pero no de una manera mecánica, obligada, sí. ¿No es cierto? Porque con dolor, porque hay muchos. Porque para este tiempo de la iglesia no hay un mandamiento que hay que dar el diezmo. Eso era judío para el pueblo de Israel, pero sí lo tendríamos que dar igual, ¿no es cierto? Y además las ofrendas, están las ofrendas, ¿no? De las ofrendas sí habla la palabra de Dios, por ejemplo aquí, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 16 de Primera de Corintios, aquí tenemos este pasaje conocido también. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda sí está en el Nuevo Testamento, sí hay. La ofrenda es según haya prosperado. Claro. Esa es la doctrina para la iglesia. La ofrenda sí, porque, por ejemplo, el local, el edificio donde se reúne la iglesia, ¿cierto? Que se compra y ahí se construye el edificio y hay que pagar los impuestos, hay que mantenerlo, y más si es un terreno pelado hay que construir todo. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Quién la pone? Y la iglesia, los hermanos ponen, ofrendan y con ese dinero se construye, con ese dinero se pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, se ayuda a los necesitados de las misioneros. Y también para la extensión del evangelio, para sostener a los misioneros también. Por acá anoté varios versículos. 1 Corintios capítulo. Ahora, alguien escribió también que deberíamos hacerlo de una manera sistemática de acuerdo a este pasaje. Es decir, siempre, constantemente. Porque por eso dice el apóstol, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuánto es? Bueno, eso es cada uno. ¿Sabe cuánto prospera? Claro, por eso después dice también, aquí en 2 de Corintios, es donde también el apóstol habla de la ofrenda, en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Dice la ofrenda para los santos. Miren, cuando vamos al principio de la iglesia, a las iglesias que comenzaron allí en el siglo I, II y III, eran todas las iglesias, todo lo que se congregaban allí de buena posición económica. Había muchos hermanos pobres, muchas iglesias pobres económicamente. La iglesia estaba formada por distintas clases sociales de hermanos. Algunos eran nobles, que de buena posición, que digamos por lo general eran los que ponían sus casas y allí se reunían la iglesia, pero el resto era de una situación económica más precaria, ¿no es cierto?, de más necesidad, no tenían buenos trabajos, además había muchos esclavos también que se convertían al evangelio, y había mucha pobreza. Miren, acá en 2 de Corintios capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, porque el apóstol estaba levantando una ofrenda para llevarla a los hermanos pobres de Jerusalén, y las iglesias acá de este lugar, de esta zona de Macedonia, por eso dice el apóstol: hermanos, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran pobres, y a pesar de que eran pobres, igualmente querían ofrendar, dice, querían tener ese privilegio de participar de la ofrenda también, porque dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, y de la abundancia de su gozo. Era una iglesia que los hermanos tenían un corazón entregado a Dios, y a pesar de que eran pobres, dice el apóstol, dieron más allá de lo que podían dar, y porque el gozo que tenían los hacía obrar de esta manera, y ellos querían participar de esta ofrenda que se estaba levantando para llevar a los hermanos pobres de Jerusalén. Así que eso de que no me alcanza, soy pobre, no es ninguna excusa para no ofrendar a Dios. Y tenemos el caso, ¿no es cierto?, cuando vamos a los evangelios, que conocemos, claro, la ofrenda de la viuda. Sí. Todos dieron, dice el Señor, estaba mirando, y todos dieron de lo que les sobra, pero esta viuda dio de lo que no tenía, ¿no? De lo último que tenía. Uh-huh. Y es así en este tiempo. Entonces, bueno, todos los pasajes que hablan sobre la ofrenda, y acá en el capítulo 9 el apóstol sigue hablando de la ofrenda. Dice: pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces dice el apóstol: el que siembra escasamente también segará escasamente. Si uno es mezquino con Dios, bueno, dice, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero uno no tiene que dar pensando en que Dios me va a devolver. No es así, ¿no es cierto? No podemos tener ese pensamiento. Uno tiene que dar como los hermanos de Macedonia, porque un corazón entregado a Cristo da todo, se da todo por completo, no se desprende con facilidad de lo que tiene. Pero cuando no tenemos un corazón entregado a Dios, ahí sí ya empezamos a hacer esa cuenta matemática fría. Sí, exactamente. A ver, de hoy esto y ya nos duele cuando damos un poquito más. Entonces dice: el que siembre escasamente segará escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y muchas veces, bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ponemos el caso de Jacob, que él dijo: Señor, si me bendices en todo, te voy a dar el diezmo de todo si me prospera. Miren la promesa que le estaba haciendo Jacob a Dios. Y cuántas veces hacemos nosotros lo mismo. Sí. Y después cuando Dios nos bendice y tenemos que llega el momento en que nos acordamos, sí, que tenemos que cumplir esa promesa, ya nos duele. Ya empezamos a mezquinar, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, no damos lo que prometemos. O sea, pecamos con nuestra boca porque sí, es verdad, nos entusiasmamos, prometemos, y después cuando tenemos que dar ya empezamos a hacer planes de muchas cosas y después tengo que dar la ofrenda a Dios. Y entonces, ¿cuántas veces pasa eso, cierto? ¿Sí o no, Silvia? Dice, Dios ama al dador alegre. Por eso dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Exacto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice toda riqueza material, toda gracia, dice.
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice, porque la administración de este servicio, de la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no solamente le va a cubrir las necesidades, sino que esto va a producir muchas oraciones de agradecimiento a Dios. Sí. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, mire, esto causa de que ellos oren por ustedes también. O sea, es una bendición de las dos partes. Uno bendice, es bendecido por Dios, y los hermanos que son sus necesidades suplidas, también empiezan a orar por los hermanos que le dieron, sí, o sea, algo extraordinario. Muchas veces escuchamos que dicen, Dios te pague el doble de la bendición que hiciste conmigo. Sí, y ella es un pensamiento, un deseo para la persona justamente que ha dado algo de corazón, ¿no? Y ha bendecido a otro. Exactamente. Ahora nos vamos a la primera carta de Juan, a la primera carta del apóstol Juan, y habla algo de este tema. Dice en el capítulo 3, dice, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, bueno. También dice el Señor que si... No amemos de palabra ni de hecho, sino en verdad, dice. ¿Cierto? Pero dice, si le das a tu hermano, a mí claro. Le das. Exactamente. Qué hermoso eso, ¿no? Pero también tenemos muchas iglesias, bueno, te voy a hacer un comentario, que siguen como en este tiempo con el diezmo y tienen un mecanismo, un tablero donde ponen los hermanos que ponen el diezmo, y también en ese mismo tablero ponen tal hermano debe el diezmo desde el tal día a tal día, como una tablita ahí, ¿no? Un tablero que todo el mundo lo ve cuando entra a la iglesia. Fulanito dio el diezmo, menganito también, y tal hermano debe el diezmo. No, eso no se puede hacer eso. Primero no se puede es una vergüenza, hacerle pasar una vergüenza claro, tremenda. Por supuesto. Además que en el Antiguo Testamento, y eso que era una ley establecida por Dios, nadie iba a demandar al otro porque no daba el diezmo. Eso no. Bueno, yo esto no es bíblico, lo vi personalmente, lo vi yo en una iglesia. Me pareció horrible, feo, muy feo, porque no se puede ese tablero estaba en la entrada de la iglesia. Llegabas a entrar y te encontrabas con el tablero de quién puso el diezmo, quién no. Bueno. Muy feo, muy feo. Por eso, como decíamos, ¿no es cierto?, que lamentablemente la gente del mundo muchas veces habla y habla mal, justamente porque muchos han visto una oportunidad para ganar dinero, lucrar con el Evangelio, y se han metido en este Nuevo Testamento, se han metido a la iglesia y quieren hasta llegar allí a lo más alto, digamos, al pastorado, y entonces vivir de los hermanos, porque también la palabra de Dios enseña que aquí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, porque están aquellos hermanos que Dios los llama a tiempo completo a servirle, que son los misioneros, los que están trabajando, están sirviendo a Dios, pero están reducidos en su tiempo, y Dios los llama a dejar todo para seguirle.
y las iglesias tienen Sí. la obligación de sostenerlo a ese hermano, ¿Y sostenerlo. con qué lo sostienen? Con las ofrendas. Claro, y en eso, por eso muchos han visto una manera de aprovecharse de eso y se meten a las iglesias, no son verdaderos creyentes y viven de a costilla de los, lamentablemente, de las los que les siguen. claro, y o si no forman esas iglesias, ¿cierto? Así vemos ahora. Y después andan con sus aviones privados, con sus autos de alta gama, con su Mansiones. guardaespaldas, etcétera, llenos de lujo, de dinero, a costa de la, entre comillas, de la cristiandad que se congrega allí y que son engañados por estas personas, y bueno, ¿no es cierto? Y por eso entonces se habla mal del Evangelio. Ya lo decía Pedro aquí en su segunda carta, cuando estuvimos estudiando, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que van a tener éxito, y eso es lo que estamos viendo ahora en este tiempo. Por eso muchos lucran con el Evangelio y se meten y que los mantengan los hermanos. Y no es así, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente. Pero Pablo decía que le bastaban esas dos manos también que tenía para... Claro, aquí Pablo es un contraste. Tremendo. Claro. Tremendo. Él decía que le bastaban sus esa es manos mi para gloria, trabajar. dice Pablo. Pablo, la verdad que fue único, ¿no es cierto? Él iba a predicar el Evangelio y allí, en ese lugar donde estaba predicando, no permitía que lo mantengan a él en sus necesidades, aquellos a quienes él le predicaba el Evangelio, sino que él trabajaba para ganar su sustento y con lo que y también para dar a aquellos que estaban con el apóstol Pablo. La verdad que es algo extraordinario. Y para mostrar que el Evangelio no es, bueno, ahora me tiro a la vagancia, no es así, ¿cierto? Bueno, y Juan habla, el apóstol Juan, allí en su segunda carta, o tercera, en la tercera de Juan, habla de Gallo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Estos hermanos eran los predicadores que andaban, los misioneros, llevando el evangelio de ciudad en ciudad. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, los predicadores, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, es decir, a estos predicadores. Él los recibía en su casa, y los hospedaba y le daba para sus necesidades. Entonces dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Eran predicadores itinerantes, es decir, que venían de ciudad en ciudad. Él no los conocía, pero lo que los unía era el Evangelio, ¿no es cierto? Que Cristo estaba en ellos y estaba en Gallo también. Y estos hermanos, dice, salieron por amor del nombre del Señor Jesús. Andaban predicando. Eran verdaderos siervos de Dios, verdaderos predicadores entregados al Señor. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno, es decir, proveerles de sus necesidades, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre del Señor, sin aceptar nada de los incrédulos, de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para la extensión del Evangelio, para la predicación del Evangelio. Bueno, por eso entonces las ofrendas es para la mantención del lugar donde la iglesia se congrega, para las necesidades de los hermanos, para la extensión del Evangelio, para repartir folletos, etcétera, y para sostener a estos hermanos que salen tiempo completo a la obra de Dios. Y todos como leíamos, entonces los hermanos son bendecidos porque son suplidas sus necesidades, ellos dan gracias a Dios y oran por nosotros también, y es algo extraordinario. Sí, que vuelve.
Que vuelve, exactamente, exactamente. Bueno, este tema es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Lo estamos mirando así nomás, considerando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Bueno, no tan así nomás, pero sí, y lo que quiero decir es que es muy amplio, tendríamos que estar mucho más tiempo hablando, ¿no es cierto? Claro, los puntos más importantes. Exacto. Y bueno, queremos dejar asentado, como dice la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento sí era exclusivo del pueblo judío. Ya vimos las razones, pero en el Nuevo Testamento es un pueblo distinto, la iglesia, con un programa distinto, con promesas distintas, y entonces, pero que también tiene que ofrendar, y también, ¿por qué no diezmar? Por supuesto, ya eso es voluntario de cada uno. Y bueno, dice, el que da escasamente, segará escasamente también, dice el apóstol. Bueno, llegamos hasta aquí con este tema. Por supuesto, siempre quedan muchas cosas para decir, como decimos siempre, si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, aportar algo, bueno, ahí está el número de teléfono, es 11 28 44 32 78. Pueden mandar un WhatsApp, escribir, etcétera. O si no, entrar a la página de la radio, Señal Alfa y Omega, en el Facebook, y allí también puede dejar sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente. Nos estamos despidiendo ya prácticamente. Gracias por acompañarnos este viernes, que Dios te bendiga. Y será hasta el próximo viernes con un nuevo tema. Y ¿por qué no? Quién sabe si quedó alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, repasándolo el próximo viernes. Que Dios te bendiga. Te esperamos en esto, dice la Biblia.